Hola y bienvenidos a Autopase. La generación 2001 pintaba bien. En su momento, nombres como Paolo Reina, Alessandro Burlamaqui, Yuriel Celi, Joao Grimaldo, entre otros, eran promesas emergentes. Lamentablemente, la pandemia aniquiló sus ilusiones para siempre. Nunca pudieron mostrar todo su chocolate en el Sudamericano Sub-20 Colombia 2021. Alrededor de 43 entusiastas muchachos fueron citados por Carlos Silvestri para participar en diversos microciclos previos al torneo juvenil. Ojo al gato, el Tigre Gareca realizó varios microciclos combinados entre Sparring Sub-20 y la selección absoluta, los cuales solía terminar con un partidito de práctica. No olvidemos que el Cabezón Reynoso se llenó la boca al hablar de este tipo de entrenamientos como si fuera una gran innovación. Juego ahí el centro, pero segundo palo está al arco. Cabe destacar que había esperanza en la blanquirrojita, ya que era la base de la Sub-17 que mostró un buen fútbol en el Sudamericano del 2019. Desafortunadamente se quedó fuera por cosas del fútbol. Ecuador no había ganado ni un solo partido. Para salir Lozas, guarda. Que no entre. Gol de Ecuador. En la última fecha tenía que ganarle a Argentina por una diferencia de 3 goles, la cual venía invicta y recontra clasificada. El remate al arco. Gol de Ecuador. Al final, lo improbable sucedió. Argentina campeona Sub-17 y Ecuador al Mundial. Para variar, la Sub-20 realizó la preparación un año antes del torneo, hasta que la pandemia detuvo al planeta. Los microciclos se reactivaron en el segundo semestre del 2020. El único torneo internacional amistoso fue el cuadrangular Granja Comari en Río de Janeiro. Participaron Brasil, Uruguay, Bolivia y Perucito. Los encuentros se realizaron en el complejo de La Canariña en diciembre del 2020. El primer desafío fue ante Chile. Los dirigidos por Silvestri alinearon de la siguiente manera: Máximo Sandi en el arco, Kluivert Aguilar por derecha, Aaron Sánchez y Joao Montoya como centrales, mientras que Paolo Reina completaba la defensa. La primera línea de volantes se la repartían Alessandro Burlamaqui y Axel Moyano, mientras que en la ofensiva quedaban Arjan Romaní, Joao Grimaldo, Sebastián Cavero y Carlos Ruiz. De esta oncena, 8 habían participado en el Sudamericano Sub-17 que se desarrolló en la cancha sintética en el estadio de San Marcos. Como suele pasar, nos costó el debut. Gonzalo Tapia y Bastián Tapia le dieron la victoria al clásico rival. Arjan Romaní puso el descuento desde el punto de penal. En ese momento, Romaní era un veloz mediocampista ofensivo, desequilibrante y con gol. Formado en Sporting Cristal, se encontraba a préstamo en Carlos Stein, en donde tuvo 4 celebraciones. Y no le resultan, porque otra vez de contragolpe llega una sola vez en el segundo tiempo y Romaní, quien fue el hombre del partido. Digamos que era algo así como el Grimaldo de la época. Lamentablemente con el tiempo se desinfló. Como el segundo juego era contra el anfitrión del torneo, se transmitió completito. Silvestri realizó 3 variantes en el 11 inicial. En el arco, Diego Romero, mientras que en la ofensiva ingresaron Yuriel Celi y Nicolás Figueroa. Al final, fuimos humillados. La mini canariña nos clavó un six-pack. Y bueno, para despedirnos bonito, siempre están dispuestos los hermanos bolivianos. Perú venció por 3-1, con goles de la bengala Yuriel Celi, Oscar Pinto y Nicolás Figueroa. Aquí nuevamente se cambió el arquero. Al parecer, el entrenador Silvestri, pese a los resultados, ya estaba conforme con el 70% del 11. En las 3 presentaciones repitió la defensa y la primera línea del medio campo. Solo modificó la zona ofensiva, lo cual tiene sentido debido a que tenía bastante material para escoger. El 24 de diciembre, la Conmebol decidió cancelar de forma definitiva el Sudamericano Sub-20, después de haber cambiado la fecha de inicio en 2 oportunidades. Primero se iba a jugar en febrero y después en diciembre del 2021. En agosto, la FIFA anunció que se cancelaban absolutamente todos los eventos juveniles. Por guarderas, Quispe. Uno de los grandes ausentes de esa generación fue Pierito Quispe, quien en ese momento no estaba mapeado. El joven maravilla de los cremas tuvo que esperar hasta el 2021 para poder debutar. Y para ser justos, muchos de los que participaban en el medio campo de aquella desaparecida selección
acumulaban una gran cantidad de minutos en el torneo más duro. Y aquí el número 9, Fabricio Roca, frente a la portería el capitán para rematar y convertir el primer gol. Otro de los grandes ausentes fue Fabricio Roca. Él le hubiera regalado un añito. Si bien debutó en primera en octubre del 2020 con la camiseta del Deportivo Yacuabamba, tenía bien poquitos minutos. Y ya luego cambia todo a favor de Cristal Max. Sí, porque esto era la respuesta. Recién había ingresado Gallardo. Uno de los casos llamativos fue el de Paulo Sergio Gallardo, delantero de Sporting Cristal, que marcó un tanto en primera a los 18 años. Sorpresivamente, anunció que dejaría el fútbol de forma momentánea por compromisos religiosos. Reapareció en Muni y su último registro en primera es con UTC en el 2021. Uno de los nombres curiosos es el del futbolista de Cantolao, Michael Owens. El atacante, de padres peruanos, nació en Estados Unidos. En su momento, se atrevió a decir que su juego era similar al del famoso futbolista inglés. Debutó con la camiseta del Delfín en el 2020 y no hay más registros sobre él. En resumen, creo que esta generación no era tan buena, sino que había un buen recuerdo por el tema de la sub-17 y bueno, más o menos había un proceso porque seguía el mismo técnico que tomaba básicamente el mismo grupo y a ese buen colectivo se agregaban nombres interesantes. Uno de los que llamaba más la atención en ese entonces era Yuriel Celi y Burlamaqui, ya que todavía había las esperanzas de que explote porque pertenecía al Español de Barcelona. Y bueno, era como la revancha después de ese mal sabor de boca que dejó la campaña del 2019, en donde, a mi entender, fue una de las mejores campañas de una selección sub-17, 12 años después de lo que hicieron los Jotitas. Ojo que los Jotitas también supuestamente tuvieron su segundo baile en el Sudamericano del 2009 sub-20 y no pasó nada. Si bien nunca lo sabremos, creo que a esta generación le hubiera pasado exactamente lo mismo que nos ha pasado en los últimos años, básicamente por el tema de preparación. Otra vez fue a última hora. Si bien tenían una ligera ventaja, ya que como ocurrió la pandemia, las demás selecciones estaban casi en lo mismo. Es más, en ese cuadrangular jugado en Brasil, muchos, incluido Perú, era su primera vez a nivel internacional. La ventaja de esa sub-20, si la comparamos específicamente con la que participó en el 2023, era la gran cantidad de minutos que tenían en primera. Varios jugadores ya eran habituales titulares. También es cierto que había la exigencia de la bolsa de minutos. Sin embargo, muchos sí daban la talla. Incluso Yuriel Celi jugaba de manera orgánica en la Academia Cantolao y por ahí metía sus bolsitos, al igual que Romaní, que era una de las estrellitas, ¿no? Porque Grimaldo, recordemos que regalaba 2 añitos, al igual que Kluivert Aguilar y Aaron Sánchez, porque ellos sí tuvieron la oportunidad de jugar el sub-20 en el 2023. Lo que pasa es que Grimaldoski se lesiona previo al torneo y al final no va. Lo interesante hubiera sido ver cómo hubieran evolucionado esos jugadores ya con 2 sudamericanos encima y con todo el proceso. Al igual que Paolo Reina, que quizás pudo ser un salto de su carrera y llegar a la selección. La mayoría de este grupo tendrá su, digamos que, revancha en el preolímpico sub-23, en donde hay mucho menos preparación. También recordemos que en ese momento el gatito Carlos Silvestri, el entrenador, estaba como de moda, tenía un cierto prestigio y parecía que su carrera estaba en ascenso. Además, esta sub-20, digamos que todavía respiraba el buen clima de la selección absoluta. Gareca hacía los microciclos combinados, que en ese momento creo que nadie se los valoró. Y para ser sinceros, incluso yo, cuando Reynoso los mencionó, pensaba que era una gran innovación y no recordaba en absoluto que Gareca lo hacía a cada rato. Pensé que la única vez que lo había hecho fue cuando fue la pandemia, cuando se reactivó las eliminatorias. Recuerden que Perú hizo los partidos con sparring, sub-20 y después jugó con Panamá, con Jamaica para llegar con ritmo. Pensé que esa había sido la única excusa para hacer esos combinados, pero en verdad los hacía desde inicios del 2020. Incluso en una de estas convocatorias, no lo puse en la lista porque no estuvo en los microciclos oficiales de Silvestri, estuvo considerado Rafael Caipo, quien había sido uno de los más destacaditos en el medio campo de la sub-17 del 2019, que tiempo después deja el fútbol por temas académicos y se va a estudiar a Estados Unidos. Pienso que esta pudo ser una gran oportunidad para Yuriel Celi, quien había sido uno de los más destacados en el sub-17. Me imagino que los ojeadores estaban encima de él, había debutado en primera, había metido goles y por ahí, si hacía un sub-20 normal, era su posibilidad ya para irse al extranjero y hubiera evitado todos los baches que ha tenido hasta el momento su carrera. Y bueno, Kluivert Aguilar estaba recién vendidito al Grupo City, así que
por ahí también hubiera sido una posibilidad para, no sé, no ir al Manchester City, pero por ahí ser compañero de Yángel Herrera en el Girona. De este grupito me sorprende cómo muchos de ellos han casi desaparecido, como el caso de Arjan Romaní, que era un jugador que tuvo un debut rápido y bueno, incluso diría que una mejor adaptación que Piero Quispe y Grimaldo, pero pasó de club en club y fue bajando su nivel y sobre todo su minutaje. Al igual que Pablo Gallardo, Máximo Sandi y bueno, bajas en temas de nivel, ¿no? Como Joao Montoya, Sebastián Cavero, que incluso pasó de ser delantero a una especie de lateral, el delantero Carlos Ruiz, entre otros. Si vemos esta sub-20, la última del 2023, muchos jugadores ya tenían poquísimos minutos, porque eran los últimos manotazos de la bolsa. Veremos lo que sucede con las siguientes selecciones, que más allá de que tengan minutos o no en primera, creo que la base es hacer microciclos 2 años antes, por lo menos, ¿no? Pero microciclos no como lo que está haciendo Chemo, que bacán, que cada cierto mes se convoca jugadores. Creo que se debería buscar partidos amistosos internacionales, ¿no? Porque entrenar acá y jugar con un combinado de Alianza, de la U, de Cristal, de Muni, de Boys, que son de la misma categoría, está bien, pero debería complementarse o cerrar con un torneo internacional, como hacen todas las selecciones. Bolivia, hasta Venezuela lo hace. Y creo que, si bien se está cambiando en que, bueno, se mapeará más jugadores porque hay 2 años de microciclos, pero igual se está haciendo lo mismo de esperar hasta lo último para los partidos amistosos. Lo que sí cambió es que a partir del siguiente sudamericano, el del 2023, se puso de moda, que está siendo un fenómeno a nivel Sudamérica, a nivel mundial, llamar a peruanos nacidos en el extranjero, ¿no? Porque esta selección tuvo, bueno, a este chico Michael Owens, tuvo, y bueno, a Burlamaqui, que en realidad es peruano, pero vive en España, de padres de diferentes nacionalidades. Tuvo a un chico, José Gallardo, que según su ficha jugaba en el Navarro en España, pero pertenecía a Alianza Lima. Y eso era todo. Después era toda la base de Alianza, la U, Cristal, Melgar, Vallejo, San Martín, distintos equipos, ¿no? A diferencia de lo que sucedió con la sub-17 y sub-20 del 2023, incluso la sub-15, ¿no? Que tiene una gran cantidad de jugadores en Estados Unidos, Venezuela, que no sé si era bueno o malo, pero bueno, es un punto a destacar, ¿no? Esta sub-20 no tuvo nada. Y para ti, ¿cuál es el mejor jugador de la sub-20 perdida?